Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. En esta oportunidad vamos a hacer un breve resumen de refuerzo con temas del grado octavo hasta el tercer periodo. Entonces vamos a empezar. Iniciamos con el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales está formado por, primero, los números naturales, que son los que conocemos desde el inicio, cuando nacemos, los que empezamos a contar y fueron creados en la India, se representan mediante la letra N e inician desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces vamos a dibujar ese primer conjunto de los números naturales. Luego se vio la necesidad de, por ejemplo, estamos en el mar y queremos medir la profundidad. Entonces, si yo digo hacia arriba 100 metros, hacia abajo, ¿cuánto será? Entonces, menos 100. Entonces, se vio la necesidad de incluir los números negativos, como por ejemplo en las temperaturas, en las altitudes. Cuando usted dice menos 5 grados bajo cero sería menos 5. Entonces, se incluyen los números enteros. ¿Qué son los números enteros? Pues los mismos números naturales, pero incluye los números negativos, o sea, menos 1, menos 2, menos 3 y los positivos. Entonces, como ya incluyo aquí a los naturales positivos, me falta pues los negativos. Entonces, los enteros, que se representan mediante la letra Z, incluye a los números naturales. ¿Qué más números tenemos? Luego necesitamos hacer divisiones. Compramos una pizza y debemos partirla, dividirla, entonces aparecen los números racionales. Los números racionales son los números que resultan de la división entre dos números enteros. Entonces, cuando yo tengo dos números enteros y los divido, me resulta un número racional. Ese resultado puede ser un entero, por ejemplo, 8 dividido en 4 da menos 2, menos 8 dividido en 4 da menos 2, o un número decimal, 6 quintos da 1.2. Entonces, como los racionales utilizan los dos, los naturales y los enteros, los racionales incluyen estos dos. Entonces, se denotan con la letra Q. Ahora viene otro tipo de números. Por ejemplo, usted cuando hace las divisiones, aquí le da números finitos. Por ejemplo, menos 2, 1.2. Y a veces hay números periódicos infinitos, 1.33333333, 0.3333, pero hay algunos números que son infinitos, pero no tienen ningún patrón, no son exactos ni periódicos. Por ejemplo, la raíz de 2. Si nosotros escribimos raíz de 2, nos va a dar infinitos decimales diferentes. Pi, 3,14, 15, 92, 6, 5, 3, 5, etc. Tiene infinitos decimales. Estos números que tienen infinitos decimales diferentes se llaman números irracionales. Entonces, esos no están incluidos aquí, esos van aquí en un conjuntito de los números irracionales. ¿Por qué? Porque no todos los números naturales me dan un número irracional. Por ejemplo, 10 quintos. 10 quintos es 2, es un número finito exacto. En cambio, los irracionales son muy pocos. Por ejemplo, acá tenemos estos y son poquitos los que hay. Estos números naturales, enteros, racionales e irracionales conforman el conjunto de los números reales. Entonces, si nos preguntan cómo se compone el conjunto de los números reales, pues naturales, enteros, racionales e irracionales. Hay otro tipo de número que son los números imaginarios, pero pues no pertenece a los números reales. Entonces, esos no se verán en estos temas. Ya a lo largo de los años hemos realizado operaciones con números naturales, enteros, racionales e irracionales. Ahora, luego de ver un pequeño resumen de los números enteros, del conjunto de los números reales, vamos a realizar un breve resumen del álgebra, que es el tema principal de este grado. El álgebra es la rama de las matemáticas
en la que se combinan letras, números y signos. Acá tenemos un ejemplo. Esta es una expresión algebraica. Tiene una letra, tiene un número y tiene un signo. ¿Cuáles son las partes de una expresión algebraica? Entonces iniciemos con el signo. Acá tenemos el menos, si no hay signo es más. Luego tenemos el coeficiente. El coeficiente es el número que acompaña la letra. En este caso el 18. Luego tenemos la parte literal. Como su nombre lo indica, es la letra. Y luego pues el exponente. A veces cuando, por ejemplo, la letra X no tiene coeficiente, ese coeficiente va a ser 1. Y cuando no tenga exponente también va a ser 1. En resumen, si yo no tengo aquí un numerito o aquí arriba un número, van a ser 1, solo que los unos no se colocan. ¿Listo? Entonces tenemos acá una expresión algebraica. Esto se llama un término. ¿Listo? Un término es una expresión algebraica que está dividida por signos. Entonces, de acuerdo al número de términos, tendremos algunos expresiones con unos nombres definidos. Por ejemplo, un monomio, como su nombre lo indica, mono indica 1. Un monomio es una expresión algebraica de un solo término, por ejemplo, 2x. Esto es un monomio. O por ejemplo, menos 6x a la 3. Es un monomio, tiene un solo término. Binomio, binomio de oro, es 2. Binomio representa 2. Entonces tenemos dos términos, por ejemplo, 2x menos 6y. Si ven, acá hay dos términos, están separados por un signo menos, entonces hay 2. O 3x a la 3 menos 8x. Aquí tengo un término, este es un término, y aquí hay otro término. Entonces, cuando hay dos, se llaman binomios. Si ya entendimos esto, pues, trinomios, ¿de cuántos? De 3. Muy bien, entonces tenemos tres términos. Por ejemplo, x más 2x más x a la 3. Tenemos acá un término, otro término y otro término. Recordemos, cada término es la expresión que está separada por un signo. Entonces aquí miren, aquí este 2x está separado por 2 más. Aquí este x por más y aquí como no hay nada también va positivo. Eso se llaman trinomios. Ahora, cuando tienen 4 o más términos se llaman polinomios. Poli significa muchos. Por ejemplo, 3p más 5y menos 9x más z. ¿Cuántos términos tiene esta expresión? Entonces empiezo a contar. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4. Entonces no se le dice cuatrinomio, sino a partir de 3 ya se le dice polinomio. Habiendo recordado eso, entonces vamos a empezar a realizar operaciones. Lo primero es reducir términos semejantes, que en síntesis es la suma y resta de expresiones algebraicas. ¿Qué es eso de términos semejantes? Por ejemplo, yo tengo aquí 3x más y menos 2x más 2y. Entonces yo tengo aquí una expresión algebraica. Yo quiero sumar o restar esa expresión. Entonces eso también se llama reducir. ¿Qué necesito? Que el número, la expresión, tenga la misma letra con el mismo coeficiente. Entonces, ¿cuál es el paso para realizar este tipo de ejercicios? Tomo mi expresión y empiezo a mirar la primera letra. Aquí x. ¿Cuál es el exponente de esta x? 1, porque no tiene nada, ¿cierto? Entonces busco más x que tengan exponente 1. Acá hay otra. ¿Hay más? No hay más. Entonces, como solo hay esas dos, voy a simplificar esas dos o sumarlas. ¿Cómo lo hago? Dejo la misma letra, entonces dejo x y sumo o resto sus coeficientes. Recordemos que los coeficientes eran los términos que acompañaban a la letra. Entonces este tiene 3.
y este tiene menos 2. No se les olvide el signo. Entonces, 3 menos 2, ¿cuánto da? 3 menos 2, 1. Y ya, eso es todo. Ahora realizamos el mismo proceso, pero con la siguiente. Entonces, la letra Y. Buscamos dónde hay más Y. Acá, miren, acá hay Y. Entonces, como no hay más, vamos a operar. ¿Cómo hicimos con esta? Dejo la misma letra. Dejo y sumo o resto sus coeficientes. Este es menos 2 y este es 2 positivo. Menos 2 más 2, signos diferentes se restan y me da 0. 0 por Y es 0. O sea que esto me da 0. O sea que la respuesta sería 1x. Pero les había dicho anteriormente, el 1 casi nunca se coloca. Entonces solo me queda x. ¿Listo? Suma y resta muy fácil. Solo deben mirar que tengan la misma letra con el mismo exponente. Por ejemplo, si ustedes suman 2x a la 2 más x, ¿se puede sumar o restar? No, no se puede. ¿Por qué? Porque a pesar de que está la misma letra, el exponente es diferente. Aquí está 2, pero aquí como no hay nada, es 1. Entonces, como son diferentes, no se puede hacer eso. Ahora vamos a ver un poco de la multiplicación. Para multiplicar letras, expresiones algebraicas es muy fácil. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, 2x a la 2 por x. A diferencia de la suma y resta, la multiplicación sí podemos multiplicar expresiones con exponentes diferentes. Este tiene exponente 2 y este tiene exponente 1. ¿Cómo se multiplica esto? Primero voy a multiplicar los coeficientes. Entonces multiplico 2 por el que está acá. ¿Cuál va acá? Como no hay nada, va 1. Entonces 2 por 1, 2. Y luego, para multiplicar letras, dejo la misma letra y sumo sus exponentes. Entonces 2 más 1, 3. ¿Listo? Entonces la solución de esto me dio 2x a la 3. ¿Sí ven? Muy fácil. Vamos a hacer otro ejemplo. 6x a la 3 por 2x a la 4. Entonces, primero multiplico los coeficientes. 6 por 2, 12. ¿Listo? Ahora, dejo la misma letra x y voy a sumar sus exponentes. Entonces, este tiene exponente 3 y este tiene exponente 4. 3 más 4, 7. Y eso sería todo. Ahora vamos a conocer, más que realizar, unas expresiones para factorizarlas. Todo esto que estamos haciendo de suma, resta, multiplicación, es factorizar expresiones algebraicas, ya que tenemos letras. Yo no sé el valor de la letra, entonces no puedo dar una solución. Pero lo que sí puedo hacer es factorizar. Entonces, aquí hay algunos casos de factorización que son los productos notables. Iniciamos con el cuadrado de la suma de dos cantidades. Si yo tengo, miren, dos cantidades A y B que están sumando y están elevadas al cuadrado, la solución será el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Un ejemplo de eso sería 2x más 3 elevado al cuadrado. Entonces, mire, tengo dos cantidades, aquí hay 2x más 3 y lo elevo al cuadrado. Entonces, ¿cómo se soluciona? Se soluciona de acuerdo a esto. Queda la primera al cuadrado. Entonces, 2x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Entonces, el primero es 2x y el segundo vale 3. Más el segundo al cuadrado, me dice, más b al cuadrado. Entonces, más el segundo al cuadrado. En este ejercicio el segundo es 3. 3 al cuadrado. Y ya entonces hago estas operaciones. Cuando yo tengo esto dentro de un paréntesis, pues tengo que elevar al cuadrado el 2 y también la x. Entonces 2 al cuadrado es 2 multiplicado 2 veces. 2 por 2, 4. X al cuadrado queda x al cuadrado, ¿no?
Esto está x a la 1, entonces 1 por 2, 2x al cuadrado. Más 2 por 2, 4 por 3, 12. Multipliquen siempre los coeficientes y, bueno, aquí como solo hay una letra, dejo la letra. 2 por 2, 4 por 3, 12, me queda 12x, más 3 al cuadrado. Es multiplicar 3 dos veces, entonces 3 por 3, 9. Mucha gente se equivoca aquí multiplicando 3 por 2, no, así no es multiplicar 3 dos veces. El resultado del ejercicio será este. Entonces está el cuadrado de la suma de dos cantidades. Ahora el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Para la diferencia tenemos básicamente lo mismo que hicimos acá, pero solo cambia el primer signo. Entonces hagamos un ejemplo. Por ejemplo, z menos 5. Y todo eso elevado al cuadrado. Tengan en cuenta que aquí debe estar menos. Entonces me quedaría el primero al cuadrado. Entonces z al cuadrado, pues z a la 2, ¿no? Menos 2 veces el primero es z por el segundo es 5. Más el segundo al cuadrado. Entonces el segundo es 5 y lo elevo al cuadrado. Entonces ahora realizo esas operaciones. Z al cuadrado, pues me queda igual, ¿no? Z al cuadrado. Menos 2 por 5. 2 por 5, 10. Y como hay una sola letra, pues le dejo la letra Z. Más 5 al cuadrado es 25. 5 por 5, 25. Y esa sería mi respuesta. Entonces, si ven, es básicamente igual, solo que cambia este primer signo. ¿Listo? Ahora vamos a hacer otro. Otro caso. Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Si usted tiene dos cantidades A y B y las multiplica, pero en la primer paréntesis están sumando y en el segundo restando o al revés, entonces va a aplicar esto. ¿Cómo se aplica? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo dos cantidades, 2x y y. Entonces, en el primer paréntesis estoy sumando. Y en el segundo está lo mismo, 2x y y. Pero en este segundo está restando. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? ¿Cómo se factoriza? Dice que es el primero al cuadrado, entonces 2x al cuadrado menos, acá me dice que menos el segundo al cuadrado, entonces y al cuadrado. Y resuelvo, entonces como les dije anteriormente, el 2 va para cada uno de los términos. Entonces 2 al cuadrado me da 4, x al cuadrado, pues queda x al cuadrado, menos y al cuadrado. Y esa sería la solución. Bien, caso fácil. Ahora vamos con los cubos. Cubo de la suma de dos cantidades. Entonces usted tiene dos cantidades, pero ahora las va a sumar y están en el cubo. Por ejemplo, A más B y todo eso elevado al cubo. ¿Cómo resolvería eso? Entonces quedaría el primero elevado al cubo. Entonces el primer término es A elevado al cubo. Más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Entonces más 3 veces el primero al cuadrado, A al cuadrado, por el segundo, por B. Más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Entonces más 3 veces el primero A por el segundo al cuadrado, B al cuadrado. Más el segundo al cubo. Entonces más el segundo a la 3. Y con eso he factorizado mi ejercicio. Ahora miremos este caso. Este caso es básicamente igual, pero acá está restando. Entonces, por ejemplo, hagamos este mismo ejercicio, pero restando. Ustedes deben fijarse bien el signo. ¿Listo? Entonces quedaría el primero al cubo, a la 3, pero ahí ya cambia el signo. Miren, este signo va a ser negativo. Entonces, menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Entonces, 3 al cuadrado por b. Ahora el signo
más 3 por el primero y por el segundo al cuadrado. Entonces 3 por a por b al cuadrado. Y el último signo sería menos el segundo al cuadrado. Entonces menos b al cuadrado. Y tenemos la factorización del ejercicio. Nos quedó básicamente como esta, pero con los signos diferentes. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Y ahora otra herramienta muy común, muy utilizada para realizar factorización es el factor común. ¿Qué es el factor común? Es lo que hay en común. Por ejemplo, miren, este ejercicio, ¿cómo lo resolvieron? 2ax a la 2 más 3b x a la 3. Entonces me pregunto, ¿qué hay en común entre los dos? O sea, ¿qué hay igual o qué hay que los dos tengan? ¿Los dos tienen 2? No. ¿Los dos tienen a? No. ¿Los dos tienen x? Sí. Entonces miren, x. Entonces, lo que hay en común es x, pero yo tomo x con el exponente más pequeño. En este caso está la 2 y a la 3, o sea, tomo a la 2. Y ese será mi factor común. Ahora debo multiplicar eso por algo para que me dé esto. Entonces, ¿por cuánto multiplico a x a la 2 para que me dé 2 a x a la 2? X a la 2 ya lo tengo, entonces ¿qué me falta? 2a. Si yo multiplico esto, x a la 2 por 2a me da esto. Ahora le coloco el signo acá, más 2, ¿por cuánto multiplico a x a la 2 para que me dé 3b x a la 3? Entonces, me hace falta 3b, entonces coloco 3b. ¿Y qué me hace falta? Aquí está x a la 2. Para que sea x a la 3, debo multiplicarlo por ¿cuánto? Por x, ¿no? Recuerden cuando multiplicábamos letras, dejo la misma letra y sumo los exponentes. Entonces 2 más 1 me da x a la 3. Y esa sería la factorización de este ejercicio. Aquí tenemos otro par, pero entonces voy a hacer el último. Les dejo a ustedes que analicen el segundo. ¿Qué hay en común en estos dos? ¿El 4? Sí, entonces el 4 es común. ¿Qué más? Los dos tienen A. Entonces, como les dije aquí, cuando los dos tengan la misma letra, usted va a tomar el exponente más pequeño. Entonces, aquí está la 5 y aquí está la 3. Tomo a la 3. ¿Los dos tienen B? No. ¿Los dos tienen C? No. O sea que no hay nada más en común. Ahora lo multiplico por algo para que me dé esto y para que me dé esto. Entonces, ¿por cuánto multiplico 4a a la 3 para que me dé 4a a la 5b? El 4 ya está. Tengo que pasar a la 3 a la 5. Entonces la multiplico por a la 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a por a la 3 por a la 2 dejo la misma letra a y sumo los exponentes. 3 más 2, 5. ¿Por cuánto? Bueno, ¿qué más me falta? Me falta b. Entonces, coloco b. Y ya me queda igual. Ahora, más, porque ahí hay un más. ¿Por cuánto multiplico 4a a la 3 para que me dé 4a a la 3c? Ya tengo 4a a la 3, solo me falta c. Y como observamos, nos da la misma solución. Entonces, vemos que los casos de factorización son sencillos, solo hay que seguir las reglas. ¿Listo? Esos se ven hasta el momento. Luego se ve la división, pero pues no entra en este repaso. Luego vemos un poco de geometría para alternar con el álgebra. Entonces, para la geometría vamos a recordar algunas áreas comunes, áreas de figuras planas. Por ejemplo, el área de un rectángulo es base por altura, el área de un cuadrado, lado por lado, el área de un paralelogramo, base por altura también, el área de un rombo, diagonal mayor por diagonal menor dividido en 2, el área de un triángulo, base por altura sobre 2. Y bueno, ahí tenemos las demás, pero nos vamos a fijar en esta,
en un triángulo. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo un triángulo acá. Me dice, esto mide, no sé, 8 metros. Esto mide 3 metros y esto mide 3 metros. Como estas distancias son iguales, o sea que acá queda exactamente la mitad. Si pedimos calcular el área, entonces ustedes van a la ecuación y dice que el área es A, que es la altura, por la base dividido en 2. Entonces la altura no la tengo ahí ya un problema. Entonces, ahí, ¿qué pasa con esa altura? No la tengo. Aquí me dice B es la base. La base ya la tengo, que es 8, dividido en 2. ¿Cómo puedo calcular la altura? Entonces para eso utilizo el teorema de Pitágoras. Para que profundicemos en el teorema de Pitágoras, van a buscar en el canal un video que se llama Teorema de Pitágoras Fácil. Así está como acá. Y van a analizar ese video para que podamos resolver este ejercicio. ¿Por qué? Porque la altura yo la voy a calcular con el teorema de Pitágoras. ¿Cómo? Yo saco un pedacito de este triángulo. Entonces voy a sacar este triángulo de acá. ¿Para qué? Para aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se aplica en triángulos rectángulos. Yo necesito calcular la altura y yo tengo las otras medidas. Tengo este que mide 3 y tengo este que mide 8, mide de lado a lado. Y como esto es la mitad, entonces este pedacito va a medir 4. Entonces la altura, según el teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, 3 al cuadrado, menos, bueno, esto me quedó mal porque esto tiene que medir más, ¿no? Si esto mide 8 y esto mide 3 y 3 no alcanza, esto debe medir como, coloquemos también 8. 8 y 8. Entonces este va a medir 8. Bueno, ahí lo hice para ver si estaban pendientes. Miren, entonces la altura será, como es un cateto lo que estoy hallando, entonces será la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. El otro cateto es el 4. Entonces, 8 por 8, 64, menos 4 por 4, 16. 64 menos 16, 54, 48. Entonces la altura será raíz de 48. ¿Listo? Y así puedo obtener aquí la altura y ya puedo calcular el área. Entonces los invito a que vean este video y ahí explicamos paso a paso cómo funciona el teorema de Pitágoras. Entonces aquí la altura sería raíz de 48 por 8 dividido entre 2. Y eso me da el área. Entonces ahí cada uno pues en su calculadora lo realiza. Simplemente iba a recordar esas áreas comunes de las figuras planas. El perímetro. Entonces recordemos también qué es el perímetro. El perímetro es igual a la suma de todos los lados. Si yo les pregunto cuál es el perímetro de este triángulo, entonces ustedes suman. Este lado, ¿cuánto vale? 8. Entonces más 8 más 8. Eso es el perímetro. La suma de todos los lados. 8 más 8 más 8. Y eso me da 24. El perímetro 24 metros. El área les queda a ustedes de tarea. Con esto terminamos este pequeño repaso. Espero que lo vean con calma y espero les sirva mucho. Nos vemos.